Dios les bendiga. La verdad que es un privilegio enorme para mí, un gran gozo verles, bueno, a través de estos medios que hoy nos facilitan este encuentro a la distancia. La verdad que estaba orando al Señor, dispuesto a compartir este tiempo, la palabra, y clamaba al Señor que el Espíritu Santo por esta palabra eficaz nos pueda ministrar el corazón en esta tarde. Yo quiero invitarles a abrir la Biblia, la palabra de Dios en el libro de los Jueces. Jueces, el capítulo 1. Libro de los Jueces, capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Qué detalle, ¿no? Qué detalle. Consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo. Yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Entiendo por lo que me compartía Jorgito, de que muchos de nosotros hoy tenemos el enorme privilegio de estar sirviendo al Señor, quizás en el pastorado, en el ancianato de la iglesia, y le damos gracias a Dios por esto. Nos tocan vivir tiempos muy especiales, ¿no? ¿Quién diría que estamos siendo testigos y de alguna manera protagonistas de esta hora? Hace unos años atrás escuché un querido pastor, muy ancianito ya, que ya está con el Señor. Escuché un mensaje donde me llamó mucho la atención, porque él llamó a su mensaje "Los discípulos de la última hora". Así era el título del mensaje: Los discípulos de la última hora. Bueno, si usted escucha a hermanos temerosos de Dios, estudiosos de la palabra, conocedores de la escatología bíblica, me llamó mucho la atención en este tiempo que la mayoría coincide en pensar que posiblemente seamos la última generación de creyentes sobre la tierra, la última generación de creyentes de la iglesia sobre la tierra. Y muchos de ellos están como en armonía en este concepto y en este pensamiento. Y cuando miraba lo que está pasando en el mundo de hoy, que seguramente ustedes están observando también a través de la realidad, de los medios de comunicación, de estos medios tecnológicos que tenemos hoy, venía a mi memoria lo que escribió Hal Lindsey. No sé si se acuerdan, ese escritor muy conocido que fue autor de un libro llamado La agonía del planeta Tierra. Allá por el 1970, Hal Lindsey escribía, basado en las profecías bíblicas, este maravilloso libro que llegó a ser un bestseller en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, porque Hal Lindsey hizo una lectura muy interesante a través de la Biblia de lo que serían los últimos tiempos. Y creo que evidentemente estamos parados ahí, hermanos. Estamos parados ya frente a la inminencia de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Pero mientras ese día glorioso, ese glorioso encuentro llega, evidentemente que debemos prepararnos para estar firmes y constantes en la obra del Señor hasta que suene la trompeta, la voz de mando nos llame y podamos encontrarnos con el Señor. Y como dice el apóstol Pablo, así estaremos siempre con el Señor. Ese día, yo no sé ustedes, pero yo respiro aires de gran tribulación a la puerta, pero también respiro la bendita, gloriosa esperanza que tenemos de que en cualquier momento la voz de mando va a sonar y nos vamos a encontrar con el Señor y con tantos santos para ir al hogar eterno. Ahora permítame ir un ratito a este libro de los Jueces. Ustedes saben que el libro de los Jueces contiene la historia del pueblo de Israel, que va desde la muerte de Josué, aquel gran líder y jefe militar que Dios levantó para llevar al pueblo de Israel hacia la conquista de la tierra prometida, hasta los días del profeta Samuel. En estos 21 capítulos del libro de los Jueces se estima que hay aproximadamente entre 300 y 340 años de historia.
Uno a veces lee la Biblia rápidamente y como si nada fuera, y da vuelta a las páginas y corre los textos bíblicos, pero no se da cuenta cuánto tiempo a veces hay contenido en estas páginas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Así que diríamos que en estos 21 capítulos del libro de los jueces hay aproximadamente comprimido 340 años de la historia del pueblo de Israel. Algunos estudiosos bíblicos dicen que es uno de los libros más tristes de la Biblia, ya que nos describe un periodo, uno de los periodos más oscuros de la historia de este pueblo escogido de Dios sobre la tierra. Un periodo oscuro, moral y espiritual a causa de la apostasía que comenzó a vivir el pueblo de Israel. Esto de apostatar, ¿no? Esto de alejarse de la fe en Dios, renegar de ella. Bueno, Israel entró en un periodo de gran apostasía espiritual en aquellos momentos. Y tiene mucho de paralelismo también el libro de los jueces con lo que nosotros estamos viviendo y lo que vamos a vivir de ahora en más, de lo cual también vamos a estar observando que va a pasar. De hecho, si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de engañadores, escuchen, y doctrinas de demonios. Ustedes saben que si hay algo que va a marcar los últimos tiempos, no es ausencia de religión, sino exceso de ella. Lo que va a marcar estos tiempos no es ausencia de religión, no va a ser, no haber escasez de un sistema de posibles creencias para los hombres, sino un exceso de ella. Lo único que en ese exceso de religión los hombres van a abandonar la verdad de Dios. Ustedes saben que la palabra apostatar viene de la idea de un barco que suelta las amarras del puerto para introducirse en el mar. La gente se va a apartar de la verdad de Dios, de este Dios único y soberano y de sus mandamientos. Se va a comenzar a alejar cada vez más de esto. Israel en aquel momento estaba viviendo esto, una tremenda apostasía, y la apostasía lo llevó a la apatía espiritual. Lo llevó a Israel a la indiferencia, a la frialdad y a la indolencia espiritual. Pero no fue el único escalón que ellos bajaron en su lejanía de Dios. Ellos también pisaron el escalón de la anarquía, es decir, de ese desorden en la historia del pueblo. Una nación que había visto las maravillas de Dios, una nación que había visto los milagros del Señor como lo hemos visto tantas veces nosotros. Ellos podían dar testimonio cómo Dios los sacó de Egipto. De hecho, existían por un milagro, porque Sara no podía tener hijos, y ahí nace la historia del pueblo de Israel. Y por un milagro del Señor, este pueblo tuvo su iniciativa, su inicio allí con el nacimiento de Isaac. Pero después vemos en la historia, cuando ellos estaban cautivos en Egipto, cómo vieron la mano del Señor, cómo Dios los liberó, los llevó por ese desierto 40 años, donde nunca le faltó que comer, ni su calzado ni su vestido se envejeció. Vieron las maravillas de Dios. Pero ahora era un pueblo que se había apartado de esto, parecía haberse olvidado de esos milagros del Señor, de todo lo bueno que Dios había hecho por ellos, y ahora volvían la espalda a su Creador y por tanto recogían las consecuencias desastrosas de su infidelidad a Dios. Por esto el pueblo comenzó a deteriorarse rápidamente, espiritual y moralmente, a causa de abandonar al Señor. Si ustedes van al libro de Jeremías, este profeta de Dios, tremendo profeta Jeremías, ¿no? El profeta llorón. Este profeta le va a decir en el capítulo 2, 19, también en tiempo de gran alejamiento del pueblo hacia Dios, dice, tu maldad te castigará en el capítulo 2, versículo 19, y tus rebeldías te condenarán, le dijo Dios. Sabe pues, escuche bien, y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Siempre me llama la atención esta expresión, cuán malo y amargo es haberte alejado de Jehová tu Dios. Una radiografía exacta de lo que sucedía en aquellos días de los tiempos de los jueces, creo que la resume el capítulo 21, versículo 25, que es una expresión que se repite en el libro, y es que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el Espíritu Santo ha dejado plasmada esta expresión en la Biblia para mostrarnos el caos, el desorden, el desconcierto, la confusión política, social y espiritual en que se hallaba la nación. ¿Saben? Esta fue la principal razón del fracaso de Israel. Vivir en la anarquía, escoger vivir en el desgobierno,
El salirse de debajo de la autoridad de Dios siempre ha sido el motivo del principal desastre para la vida de un individuo, como para una nación, pero también para una congregación. El rechazar el gobierno de Dios, de sus mandamientos, de sus principios, de sus leyes, de sus estatutos, siempre ha sido la razón preeminente por el cual un individuo, una nación, una familia y una congregación pueden terminar en el desastre, vivir en la anarquía. Ahora, si nosotros estamos mirando un poco lo que está pasando en este mundo, indudablemente que este espíritu de anarquías se va a hacer más manifiesto cada día que pase en este mundo. Será la forma, la atmósfera social y espiritual de estos tiempos. Pablo, cuando habla allí en Tesalonicenses acerca del anticristo, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y esa palabra iniquidad, ustedes saben que en el griego es anomia. A significa sin y nomia significa ley, es decir, un estilo de vida sin leyes, sin límites, en el desenfreno, en el descontrol total. Y ustedes ven que las naciones se reúnen, se hacen leyes, se firman pactos y acuerdos, pero en cualquier momento, como estamos siendo testigos, se levanta un líder, se levanta un presidente, un tirano y pisotea todas esas leyes. Las tiene poco, le pasa por encima, las ignora y deliberadamente actúa sin ningún tipo de freno. Pero la Biblia nos anuncia que esto también va a ser en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor y después de la venida del Señor. Y esto va a traer un caos a la sociedad, va a traer un desastre que va a llevar al mundo, evidentemente, a que el mundo empiece a clamar que alguien venga a poner orden. Alguien venga. Recuerdo hace muchos años cuando un querido hermano en un instituto bíblico nos hablaba de escatología bíblica mirando los últimos tiempos. Y cuando nos hablaba del anticristo, cómo va a ser su manifestación, su carácter, las cosas que va a hacer, cómo va a moverse en el mundo. Este hermano nos decía, miren, se tiene que producir en el mundo una gran crisis mundial, social, política, económica, financiera. Yo le decía hace pocos días, porque el año pasado estaba hablando del libro Apocalipsis en la iglesia, y le decía a mi copastor, le digo, mira, después de esto de la pandemia que ha tenido todo un trasfondo muy oscuro y que ha inducido al mundo, lo ha preparado al mundo para muchas cosas que el anticristo va a establecer sobre la tierra. Yo le decía a mi copastor, mira, Gustavo, le digo, si hay algo que tiene que producirse próximamente, es una crisis financiera mundial. Se tiene que producir un caos financiero mundial. La verdad que en ese momento no tenía la menor idea, hermanos, cómo podía llegar a producirse. Pero estamos siendo testigos a través de esta guerra, a través de esto que está pasando con Ucrania y los efectos que está teniendo, no solamente a nivel militar, de pérdidas de vidas, sino también cómo está sacudiendo los fundamentos financieros del mundo. Algunos se atreven ya a hablar de una posible gran hambruna. Fíjense qué detalle, ¿no? Cómo se ha hablado del precio del trigo en estos días. Y si ustedes van a Apocalipsis 6, la Biblia es clara que un puñado de trigo se va a vender a un precio terrible porque va a haber hambre en el mundo. ¡Wow! Yo digo, ¿cuántas cosas el Señor nos está permitiendo vislumbrar en estos principios de dolores de lo que va a venir en un futuro no muy lejano? Ahora, es un escritor, si tuviéramos que definir la situación espiritual de Israel en aquellos días, diría que Israel, dice él, era un pueblo corrompido por dentro y oprimido por fuera. Era un pueblo corrompido por dentro y oprimido por fuera. Mire, cuando se abandona el gobierno de Dios, uno se aleja del temor al Señor. Cuando se abandona la palabra de Dios, todo nuestro ser, toda una familia, como digo, una iglesia, un individuo, empieza a experimentar un proceso de descomposición y de putrefacción. Porque cuando uno abandona a Dios, su presencia, se reniega de su autoridad, de sus principios, mandamientos, uno se vuelve permeable al pecado. Y enemigos espirituales que nos acechan se levantan implacables contra nosotros. Y qué bueno es tomar conciencia de esto. Qué bueno, porque ninguno de nosotros está exento de esto. Hay una expresión en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 3. Dios dice del pueblo de Israel, Israel desechó el bien
enemigo le perseguirá. Israel desechó el bien, enemigo le perseguirá. Y la palabra de Dios, hermano, nos es clara en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que nosotros no tenemos una lucha que es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Y qué verdad es, nosotros estamos viviendo un tiempo de mucha oscuridad espiritual, pero también va a ser un tiempo de mucha manifestación demoníaca. Ustedes saben que en el año 2016, por allá por el mes de julio creo que fue, se inauguró después si ustedes pueden entrar a YouTube y lo van a ver, si es que soportan verlo, si es que aguantan verlo. Se inauguró en Suiza, creo que es en Suiza, el túnel de San Gotardo. Yo no sé si ustedes lo habrán visto. En la inauguración de ese túnel vinieron muchos jefes de estados y participaron, y aún el Papa mismo estuvo presente ahí. Pero me llamó poderosamente la atención porque la celebración que se hizo fue una fiesta Illuminati, una fiesta satánica, toda una representación satánica. Es espeluznante ver las imágenes de eso. Pero dicen algunos que saben que con esa celebración se le dio la bienvenida al nuevo orden mundial. Y también, para aquellos que hemos indagado un poco el mundo del ocultismo y que hemos tenido contacto con estas cosas, dicen que ese día se invocaron muchos demonios y se abrieron nuevos portales al mundo espiritual. Y si usted observa ambientes de entonces, el mundo ha entrado en un verdadero caos y en una seguidilla de acontecimientos tremendos. Los satanistas y mucha gente que está metida en el ocultismo en este tiempo han instado a que se abran estos portales. Miren, algo llamativo, si ustedes prestan atención a nuestros niños, nosotros estamos observando en la iglesia, de hecho muchos chicos nos están viniendo, los niños hoy juegan con estas cosas. Yo he tenido casos en la iglesia de niños metidos en el ocultismo, de padres que ignoran de los que chicos lo están metidos. Pero ellos, en alguno de esos juegos, ¿saben qué es lo que hace? Abren portales. Los chicos juegan con los demonios y abren portales, invocándolos consciente e inconscientemente. Por eso estoy seguro que este tiempo va a ser un tiempo de tremenda manifestación demoníaca. De hecho, la Biblia cuando habla de Babilonia, dice que Babilonia, este sistema que se va a imponer en el mundo, ha venido a ser guarida de demonios. Evidentemente, la lucha espiritual se va a hacer cada vez más evidente. Ahora, qué gran verdad que cuando nosotros despreciamos el gobierno de Dios, su palabra, sus principios, abrimos puerta a opresiones espirituales. Y una iglesia también lo puede hacer. Y yo digo, qué responsabilidad que tenemos aquellos que estamos sirviendo al Señor en liderazgo, de estar atentos a estas cosas, de estar velando. Dice Dios en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 11, Efraín es oprimido. Efraín es oprimido, es agraviado, perseguido, porque quiso andar en pos de vanidades o de la idolatría. Qué gran verdad que estos enemigos que nos acechan, estos enemigos que están allí mirando, observando, ¿qué puertas podemos abrir de debilidad nosotros? Comienzan a oprimirnos. Yo siempre digo, un cristiano no puede ser poseído, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Pero cuando un cristiano o una iglesia comienza a andar en pecados ocultos, no confesados, abandona la rectitud, hay enemigos que nos van a oprimir. Hay enemigos que nos van a oprimir. Cuando hay falta de perdón, cuando hay enojos, hay cosas no confesadas delante de Dios, estos enemigos nos van a oprimir. De hecho, si usted va al Salmo 38 de la Biblia, cuando David da testimonio de haber pecado, antes de que él confesara su mal, el pecado que había cometido, él dijo, mis enemigos están fuertes y vivos y se han aumentado los que aborrecen mi causa. Y en un momento, es decir, David está dando testimonio de la opresión, cómo estos enemigos lo perturbaban, lo afligían, lo despojaban de paz, llenaban de su corazón de ansiedades. Y dice David en ese salmo, como ando como enlutado todo el día, ando como enlutado, triste, agobiado por el pecado inconfeso que había en su vida. Sí, un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. De hecho, la Biblia es muy clara en Efesios 4. Airaos, pero no pequéis.
ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así dice la palabra. Y ni le deis lugar al diablo. Mire, cuando hay enojo, es una puerta abierta a Satanás. Pocos cristianos dimensionan y toman conciencia de la trascendencia que tiene el enojo, el guardar enojo contra él. No, ni le deis lugar al diablo. Ahora, así estaba Israel. Sin embargo, por aquellos días, Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, levantaría en su misericordia estos jueces que eran una especie de líderes o legisladores para salvar al pueblo del acoso de sus enemigos. Cuando estos prevalecían sobre ellos por haberse apartado de Dios en su pecado y volvían al arrepentimiento. ¿Vieron? En el libro de Jueces hay como un círculo que es repetitivo, ¿no? El pueblo se alejaba, pecaba, Dios permitía que los enemigos los oprimieran, el pueblo se arrepentía, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, los traía a la libertad y vuelta otra vez. Casi como un círculo vicioso se repite a lo largo de todo el tiempo de los jueces. Ahora, la influencia de estos jueces no fue a nivel nacional, sino más bien a nivel regional, porque cada tribu de Israel se había vuelto independiente de las otras para actuar. Miren, si hay algo que el enemigo busca, hermanos, es precisamente que nos volvamos independientes, no solo de Dios, sino también independientes entre nosotros. Que rompamos esos lazos benditos de la comunión con los hermanos de la iglesia, pero también entre las congregaciones. Muchas veces usted va al Nuevo Testamento y se da cuenta que en el Nuevo Testamento, en las iglesias había una interdependencia, cada una era autónoma. Dios levantaba sus siervos, sus ancianos, sus pastores, pero había una interdependencia que muchas veces nosotros le hemos perdido. Israel había perdido esto y se habían vuelto muy independientes para actuar uno de los otros. A mí me encanta lo que hace Judá aquí, porque Judá se va a asociar a su hermano Simeón, hijos de la misma madre, para ir a batalla. Es que esta batalla no solamente no la podemos pelear solo, que necesitamos que Dios pelee por nosotros, pero también necesitamos de la comunión con los hermanos. Esto de marchar de a dos, como lo hacía el Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor los enviaba de dos? Y qué bueno, qué bien nos hace la comunión entre los santos, compartir nuestras cargas. La Biblia nos enseña en Gálatas a sobrellevar las cargas los unos de los otros y poder estar batallando juntos. Pero no pasaba en esto en Israel, porque no había un líder que convocara, no había un Moisés, no había un Josué, ni siquiera, dice un escritor, había una asamblea que los convocara para disfrutar de esa unidad nacional que habían tenido al principio. Ahora no la tenían. Cada tribu andaba cada uno por su cuenta. Ahora, estos jueces que Dios levantó, no quiero hacerlo muy largo esta tarde, cuando el pueblo clamaba en humillación delante de Dios para ser liberado de sus enemigos, fueron verdaderos héroes. De hecho, la palabra hebrea que se traduce como juez también implica la idea de que eran héroes. Fueron verdaderos valientes, campeones, gente audaz, intrépida, resuelta para actuar, llevando adelante los propósitos de Dios a pesar de sus limitaciones. Porque dijera el libro de Santiago, ellos fueron hombres sujetos a pasiones como las nuestras. También lucharon con el desánimo, también lucharon con la inmoralidad, también lucharon con la angustia, con sus propios límites en la vida. Pero fueron hombres y aún mujeres, porque se le va a mencionar a Débora en ese lugar, que hicieron verdaderas hazañas, proezas, confiando en el poder de Dios, al punto tal que pasan los siglos de la historia. Mucha agua corre bajo el puente, pero Dios por su espíritu los vuelve a traer a la memoria en el libro de Hebreos capítulo 11, como ejemplos de una fe épica, de gran coraje, una fe trascendente, radical, inmemorable. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? ¡Qué hombre! El tiempo me faltaría, dice este escritor, para hablar de Barak, de Sansón, de Jefté, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Mira, estos días escuchaba el testimonio de pastores que están en Ucrania. Uno se emocionaba hasta las lágrimas de escuchar y decir, no nos vamos a mover de aquí. Dios nos ha llamado a este lugar. Yo digo, ¿será también que el libro de Hebreos se acuerda de ellos al decir de los cuales el mundo no era digno? Nunca fue digno de hombres y mujeres como estos. Y acá me veo obligado a hacer un alto, hermano. Y decir que si hay algo que los cristianos, los siervos de Dios que estamos sirviendo al Señor quizás de hace años, debemos recuperar con gran ahínco frente a tanta decadencia moral y espiritual. Mire, días pasados escuchaba esta periodista que tal vez usted la ha escuchado varias veces, lo ve en los canales de televisión, Cristina Pérez. Ella decía, miramos espantados el retroceso de la raza humana a su noche más oscura. ¿Sabe qué lo está diciendo, hermano? Una incrédula. Alguien tal vez no tiene ni idea de la palabra de Dios. No sabe lo que dice la Biblia. Pero aún los incrédulos se están dando cuenta que el mundo está entrando en su noche más oscura. Y esto viene a lo que el apóstol Pablo dice ahí en Romanos, que dice, la noche está avanzada, y se acuerda de lo que dice, y se acerca el día. Hemos entrado ya en esta noche muy oscura. Se está quitando el freno a la maldad. Usted estará viendo cómo se va quitando el freno a la maldad, y esto va a ir en gran progreso. Diría el apóstol Pablo a Timoteo, van a venir tiempos peligrosos, feroces, crueles, salvajes. Y conforme nos acercamos a la venida del Señor Jesucristo, el mundo, usted sabe, va a entrar en un estado de crisis, de conflicto, de violencia, cual nunca ha sucedido tal vez antes. Pero ¿saben qué, hermanos? Es hora y oportunidad de que se levanten los Gedeones. Es hora y oportunidad de que se levanten los Jefté, las Déboras que están en la iglesia, para predicar el evangelio de Cristo, para defender la fe ante tanta corriente de humanismo que se ha metido en las iglesias. Es hora que se levanten estos hombres y mujeres de Dios para predicar la verdad sin tapujos, sin miedo. ¿Saben lo que es tiempo? Es tiempo de que los cristianos de verdad nos consagremos al Señor. Miren, la otra vez escuchaba a este querido hermano ya con el Señor, Adrián Rogers, y le iba llevando en su auto a un misionero que estaba sirviendo al Señor en África. Y mientras iban charlando en el auto, este hermano amado ya con el Señor, un siervo que hasta el día de hoy nos bendice con sus mensajes, dice, don Adrián Rogers, le dice, hermano, ¿cuál piensa que es usted el problema de los cristianos en Estados Unidos? El misionero le dijo, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Es que ustedes tienen compromiso, pero no tienen rendición. Ustedes tienen compromiso, pero no tienen rendición. ¿Saben? Yo me crié, hermano, yo nací en una familia cristiana. Yo estaba en el vientre de mi madre, ya iba a la iglesia. A los 11 años me entregué a Cristo. Y venía a mi memoria cuántas veces fui a reuniones de ancianos y pastores donde se hablaba el compromiso cristiano. ¿Sabe que eso no existe en la Biblia? En la Biblia lo que existe de parte de Dios es un llamado a la rendición total del creyente. Total. Porque cuando hablamos de compromiso, yo estoy diciendo hasta dónde llego con mi compromiso. Yo soy el que determina las cosas. Hasta acá le digo a Dios. Lo que Dios busca son siervos rendidos incondicionalmente, que hayan renunciado a sus derechos y los hayan clavado de la cruz. Esos son los que trascienden. Eso es lo que el Espíritu busca. No hombres que mediocres, timoratos o que estén entregados en cierta manera a Dios. No, no, no. La Biblia nos llama a una rendición completa del ser, cuerpo, alma y espíritu. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Nosotros tenemos gente comprometida, pero no rendida. ¿Saben? Hace falta cristianos consagrados y que renuncien a una fe aburguesada y que solo busca pasar por este mundo como si el cristianismo fuera un crucero de placer, hermano. Cuando el evangelio nos ha llegado a nosotros, como dice el escritor, no en bandeja de plata, nos ha llegado sembrado con la sangre de los mártires, de hombres y mujeres que se los comieron los leones, que fueron a las piras romanas por predicar de Cristo y no negar su fe. Pero pareciera ser que los cristianos hoy quieren pasar por esta vida como en un crucero de placer.
Hoy es hora, hermano, que se levanten hombres de Dios con una fe épica, con pasión por la verdad, por la honestidad, por la santidad. Hombres que se paren firme a luchar por la familia y el diseño de Dios para la familia. Hombres que se paren de verdad para buscar una iglesia santa y que griten donde puedan ser oídos las verdades de Dios. Cada año le pido al Señor una palabra al terminar del año para mi vida y para la iglesia. Una palabra que sea rectora, y te animo a que lo hagas cada año. Una palabra que sea rectora para el año. ¿Sabe qué palabra el Señor me dio ahí? Josué 3:5. Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros mañana. Santifíquense, me dijo el Señor. ¿Quieren ver maravillas? ¿Quieren ver mi poder? Santifíquense. Dios está buscando esta clase de hombre, pero es necesario terminar con la cobardía, con la tibieza. Es necesario ponerle límite a la comodidad espiritual y salir a predicar al mundo y vivir el cristianismo con denuedo. Me acuerdo de los apóstoles, ahí en Hechos 4, cuando los perseguían, los metieron en la cárcel. En vez de huir, vieron lo que pedían: Señor, danos denuedo, danos coraje espiritual. Y si hay algo que creo que tendríamos que orar en estos tiempos desesperadamente, es porque la iglesia de verdad, la iglesia verdadera de Cristo recupere el coraje espiritual para vivir y para predicar. Quiero terminar con algo que me ha hecho mucho bien a mí. He tenido en mi corazón muchos años la carga de formar siervos líderes conforme al modelo bíblico. Siervos líderes conforme al modelo bíblico. De hecho, he empezado a dar un curso en la iglesia, que le he puesto por título El liderazgo y sus implicancias. Amados, Dios está llamando a esta clase de siervos, en primer lugar, que sean confiables. Anótalo, si estás tomando nota, anótalo. Que sean confiables. Confiables, ¿sabe por qué? Por su integridad, por la honestidad con que viven, por la rectitud con que se manejan en toda su vida privada y como pública. Dios está llamando a estos hombres valientes de esta hora que tomen la iniciativa. Saben que Dios levanta a los siervos líderes en la iglesia para que tomemos iniciativa y no estar impávidos ni pasivos frente a las situaciones. Siervos líderes que utilicen de buen juicio, que utilicen de prudencia y de inteligencia espiritual para vivir conforme a la palabra. Siervos líderes que hablen con autoridad, que sepan que cuando se paren en un púlpito, que es el timón de la iglesia, la autoridad del Espíritu Santo de Dios va a estar con ellos, pero una autoridad donde el mensaje es importante, pero también la vida del mensajero es importante. Siervos líderes que animen a otros y los refuercen. Siervos líderes que sean optimistas y entusiastas. Siervos que no negocien los absolutos de Dios. ¿Me escucharon? Siervos que no negocien los absolutos de Dios. Dios ha dicho esto y se terminó. Que no los negocien, porque mejor obedecer a Dios que a los hombres, hermano. Siervos que se enfoquen más en los operativos que en los obstáculos. Siervos que capaciten a otros mediante el ejemplo que dan. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le decía: Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, que capacitemos a otra por la clase de vida que nosotros llevamos. Siervos que cultiven la lealtad a Dios y la lealtad a otros siervos fieles. Pablo dice en Corintios: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Siervos que tengan empatía frente a los padecimientos y sufrimientos de la gente, que ríen con el que ríe, pero que lloren con el que llora. Dios está buscando esta clase de hombres que tengan una conciencia limpia y clara para servir a Dios. Así servía el apóstol Pablo, dice: servir al Señor con limpia conciencia. Que sean definidos y decisivos, que no estén allí perdidos en el aire sin saber o dudando o de alguna forma entrando en ese mar de dubitativo de tantas cosas. Dios nos levanta para ser definidos y decisivos. Siervos que sepan hacer uso de la autoridad que Dios le da, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Me decía la otra vez un querido hermano que trata acá con los políticos, acá en Córdoba, me dice: Samuel, ellos son autoridad. Pastores también Dios nos ha dado autoridad. Y tenemos que saber hacer uso de esa autoridad. Una autoridad que cuando el hombre de Dios es espiritual no hace abuso de ella, hace uso de ella.
Siervos que no renuncien frente a la oposición. Nunca la obra de Dios se ha hecho sin oposición, nunca. Siempre el enemigo ha tratado de sembrar desánimo, de perturbar. Siervos que estén seguros de su llamado. Mire, no hay peor cosa para una congregación, no hay peor cosa para un padre, para una familia, que un padre dude de su llamado al liderazgo. Porque siempre va a estar dudando si lo que hace es correcto o no. Siervos que sean resistentes, que sean apasionados por Dios, por su palabra, valientes, que sepan discernir, siervos que sean disciplinados, que sean enérgicos, que sepan tomar buenas decisiones para delegar. Pero para esto hace falta mucho coraje espiritual, un verdadero denuedo, y creo que es la hora de vivirlo, llevarlo a la práctica. Siervos que no negocien su integridad. ¿Por qué fracasó Israel? Usted lo va a ver en la batalla, van a la batalla y vencen a Adoni-Bezek, que 70 reyes, él le había cortado los pulgares de las manos y de los pies. Pero no era eso lo que Dios quería. No alcanzaba con contarle los pulgares. Había que exterminarlo. Eran pueblos bárbaros, idólatras, sanguinarios, pueblos manejados por los mismos demonios. Dios había dicho que había que exterminarlos y echarlos de ahí. Pero así empezó Israel, permitiéndose pequeñas cosas. Y se conformó con cortarle los pulgares de las manos y los pies. Y qué gran error, porque dice que se los llevaron a vivir con ellos a Jerusalén. Y después usted va a ver que las otras tribus convivieron con esos enemigos. Y Dios le dijo, miren, se van a volver para azote suyo. Van a hacer un aguijón en su costado. Y así fue. Miren, queridos, entiendo de parte del Señor en este llamado a la santidad en este tiempo, frente a la venida del Señor, que no hay cosa de nuestra vida y de nuestro ministerio, aunque no alcanza con cortarle los pulgares de las manos y los pies. Hay que decirle basta, hay que sacarlo. Porque Dios es un Dios que se mueve en el terreno de la santidad y de la integridad. Yo quiero que Dios bendiga mi vida, mi esposa, mi familia, que bendiga la congregación que Él nos ha confiado de guiar. Pero entiendo que la única forma es también erradicando aquellas cosas que Dios dijo, no tienen que estar ahí. Como hizo el sacerdote Hilcías en los días de Nehemías, ¿se acuerda? Cuando se lo llevó a aquel enemigo a vivir en las cámaras del templo y vino Nehemías y lo sacó volando de ahí. ¿Qué hace este acá? ¿Qué hace este impío acá? Limpien las cámaras, dijo Nehemías, límpienlas. Qué celo por las cosas de Dios. Dios nos dé esta gracia en estos tiempos. Y como estos jueces, dejemos que Dios nos use para su gloria. Y podamos ser verdaderos héroes en la fe, viviendo para el Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejándole a las presentes generaciones y a las que vendrán si el Señor no ha venido antes. Un ejemplo verdadero de lo que es servir a Dios de todo corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Quiero orar, ¿puede ser? Quiero orar. Padre del cielo, eterno Dios, humillamos nuestro corazón ante tu grandeza, poder y autoridad. Tú eres Señor, tú eres Rey. Nadie hay como tú, ni quien haga las obras que tú haces, Señor. Y mi Dios, yo vengo a ti ahora en el nombre del Señor Jesús para clamarte que ese fuego de tu Santo Espíritu inunde nuestras vidas. Ese celo vivo por Jehová, como decía Elías, vuelva a arder en nuestros corazones. Quite de nosotros todo miedo, Señor. Todo temor que el enemigo haya sembrado en estos tiempos. Dios del cielo, levántanos para tu gloria. Queremos estar a la altura de tu llamado, Señor. Un llamado que es por gracia, pero una aprobación que es por la ética del siervo, Señor. Dios, queremos estar aprobados por ti. Bien decía Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado. Danos esta gracia, Señor. Bendice nuestra vida, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Bendice nuestros hijos, Señor. Si hay alguno de ellos que está lejos de ti, ahora con lazos de amor y de poder, te pedimos que tú los llames, los inquietes, que al ver lo que está pasando en este mundo, muchos de ellos se vuelvan a ti, Señor. Bendice también las congregaciones donde estamos. Gracias por ellas. Danos la gracia de cuidarlas, guiarlas con integridad, Señor.
de no conformarnos con lo que hemos vivido hasta ahora, porque hay mucho más que tú quieres mostrar. Jehová hará maravillas entre vosotros. Queremos ver esas maravillas, Señor, queremos verlas. Y que tu nombre sea honrado por tu obrar en medio de tu pueblo. Salva las almas, Señor. Sigue transformando vidas. Y oramos juntos esta tarde también por Ucrania, por los rusos. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Trae salvación, gracia, verdad a ese lugar, Señor. Bendice a tus hijos que están ahí. Dales el denuedo necesario para seguir firmes y fieles a ti, Señor. Todos juntos podamos tener una mirada también puesta en el cielo, sabiendo que tú pronto vendrás a buscarnos. Gracias por tan bendita esperanza. Nos humillamos ante ti y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.